Lo dijo él. A primera hora. Como lo habíamos anunciado previamente, ya se encuentra con nosotros Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Muy buenos días, Sebastián. Muchísimas gracias por estar aquí en A Primera Hora. Buenos días a toda la ciudadanía. El día de hoy, 1 de agosto, empezamos el mes de los jóvenes, empezamos el mes de las artes y qué gusto poder hablar de un tema tan importante para el Ecuador y para la ciudad de Cuenca respecto a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bien, y precisamente eso, vamos a conversar sobre el papel del Estado frente a los niños institucionalizados, así es como ustedes los han denominado. Y quiero iniciar preguntando primero eso. ¿Por qué niños institucionalizados? ¿A qué se refiere? Quiero contextualizar respecto al número de hechos de violencia que existe en contra de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente tenemos que de cada 10 niños y adolescentes, 6 son víctimas de violencia. El Estado, cuando existen estos hechos, tiene la obligación de desplegar un sinnúmero de acciones con el objetivo de salvaguardar su integridad física, psicológica, sexual. Es decir, a través de estos programas precautelar que el cuidado se dé en sus familias o en sus medios comunitarios. Una vez que se pierde este cuidado en las familias o en los medios comunitarios y al no existir estas garantías, existen niños y niñas que van a casas de acogida, a casas de instituciones en donde el Estado asume su cuidado. Hemos tenido varios hechos, y aquí en la ciudad de Quito, en el oriente, han suscitado hechos en donde los adolescentes han sido víctimas de violencia dentro de las casas que se suponen que deberían garantizar el ejercicio de sus derechos. Actualmente somos bastante críticos desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos respecto a la institucionalización de los niños. Existe una data que del 100% de los niños, el 50% de los niños que entran a las casas de acogida permanecen entre 0 días hasta cumplir un año. Y esa es la finalidad, que este espacio sea transitorio para los niños. Pero ¿qué pasa con el resto de niños, que puede sumar incluso el otro 50%, que su permanencia se va entre 1 año y 3 años? Y algo peor aún, aquellos niños que permanecen más de 5 años en las casas de acogida. ¿Cuál es el porcentaje de esos niños? Aproximadamente el 13% de los niños permanecen entre los 2 y 3 años, y los niños que permanecen más de 5 años son el 7%. Es decir, esta medida de protección, que es una medida de protección judicial, se vuelve en una medida de carácter permanente, y es por eso que incluso se pudiera considerar una pena privativa de libertad para aquellos niños y niñas. Ya las cortes se han pronunciado al respecto. Hay varios casos en donde cuando los niños y niñas se encuentran en estas instituciones y son víctimas de violencia, se puede aplicar una figura que es el habeas corpus para que los niños puedan salir de la institucionalización, y eso es preocupante, pues el Estado tiene la obligación. Actualmente, hasta el mes de mayo, tuvimos un corte de que aproximadamente 1973 niños se encontraban institucionalizados en casas de acogida. Y es ahí en donde nosotros tenemos que doblegar los esfuerzos para crear programas a nivel municipal, a nivel estatal, de un sostenimiento familiar comunitario dentro de sus propios espacios. ¿Qué significa digamos, un proceso de sostenimiento familiar? Es decir, ¿qué hacer en acciones concretas para que estas cifras, por ejemplo, se reduzcan? Yo quiero contarles lo que estamos haciendo en Cuenca. A través de la dirección del alcalde Cristian Zamora, tenemos un fondo llamado Fondo Violeta. Entendemos que actualmente el mayor cuidado de los niños y niñas recaen sobre las mujeres. Y aquellos niños que son víctimas de violencia también es porque sus madres o sus cuidadoras son víctimas de violencia. 8 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia. ¿Qué hace concretamente este fondo? Tiene 5 ejes con el objetivo de prever el cuidado de la familia. Primero, atención psicológica. Segundo, atención legal para las mujeres y sus hijos o dependientes que son víctimas de violencia, con el objetivo de precautelar la permanencia de esa familia dentro del sistema social. Aquella mujer que es víctima de violencia y que sus hijos son víctimas de violencia necesita un sostén económico para lograr que también pueda tener esas capacidades de cuidado de ese niño y de ella misma. Y por eso que también tiene un eje económico. Este eje económico apoya para que a través de los emprendimientos que las mujeres puedan tener,
generen esta subsistencia del sistema familiar o también el fortalecimiento de estas capacidades dentro de la sociedad. Asimismo, existe un proyecto sumamente interesante que forma parte de estos 5 ejes que se llama la Consola Violeta. Es un centro especializado que se articula con el Consejo de Seguridad, en donde se recibe llamadas de auxilio y de acompañamiento a aquellas mujeres víctimas de violencia y sus dependientes, con el objetivo de orientar rutas de actuación y de prevención para que los hechos de violencia no se den dentro del sistema y también poder activar el sistema de protección de derechos de manera más oportuna. Y el último eje, que es el de prevención, que genera varias campañas comunicacionales dentro del Cantón Cuenca con el objetivo de poder visibilizar los hechos de violencia. Esto no es lo único que se tiene que hacer para evitar la institucionalización. Esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Aquí más bien es una alianza estratégica entre el Estado central y los GATS municipales con el objetivo de combatir esta problemática. Es, digamos, articular, ¿no?, estos esfuerzos y, digamos, dentro de ese mismo marco, ¿cómo han estado ustedes mirando también cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el Estado para los niños con discapacidad, cómo el Estado también ha, digamos, también instaurado procesos para su cuidado, para también su inclusión incluso, ¿no?, en la educación? Hablamos que el ser niño o niña es pertenecer a un grupo de atención prioritaria, pero ser un niño y niña con discapacidad es tener una doble vulnerabilidad y es tener una condición de atención prioritaria en donde el Estado tiene que tener las garantías necesarias para poder garantizar. Hace aproximadamente un mes, un grupo de 10 madres y padres de familia denunciaron la dificultad del acceso de los niños y niñas al sistema educativo. Actualmente existe... ¿En dónde fue eso? En el Cantón Cuenca. En el Cantón ok, Cuenca... ahí, en Cuenca nada Sí, más. en Cuenca, 10 unidades educativas particulares negaron el cupo a niños con discapacidad. Y es importante contextualizar cuál es el trámite de admisión de los niños dentro de una institución educativa. Los niños se presentan a esta institución educativa y lo primero que les preguntan es si ellos tienen una necesidad educativa especial, que no solo se vincula a la discapacidad. Una vez que los progenitores indican que sí existe una discapacidad, de manera inmediata, el sistema educativo dice: nosotros no podemos recibirles dentro de este espacio. Y es ahí en donde actualmente nos encontramos en un gran proceso a través de las autoridades administrativas. Aquí en Cuenca ya tenemos, aquí en Quito ya se generó una jurisprudencia respecto a una niña que en una institución educativa particular no fue aceptada. Y es lo mismo lo que pasa en Cuenca. Si bien en el sistema fiscal actualmente ya se garantiza el ingreso, y eso no quiere decir que porque se garantiza el ingreso se garantiza la permanencia de los niños y las niñas en el sistema educativo que tienen una discapacidad, pero es sumamente lamentable porque las unidades educativas particulares se niegan a poder que estos niños puedan ejercer este derecho a so pretexto de que son particulares. Nosotros ya hemos determinado a través de la autoridad administrativa que se inicien las acciones pertinentes para la matriculación de estos niños y niñas dentro del sistema escolar. Pero es importante entender que ser un niño y tener una discapacidad y a más de eso cargar con un proceso administrativo para que me acepten en una institución educativa es sumamente doloroso que las familias puedan cargar ese peso cuando el deber ser del Estado y en este caso las unidades educativas es poder adaptar aquellas condiciones que ellos pueden decir que no son las adecuadas dentro de sus instituciones educativas para poder atender a los niños y niñas con discapacidad. Pero ¿cuál es este gran proceso al que se refiere? ¿Qué es lo que se está realizando desde el Estado y bueno, también desde la municipalidad? Desde el municipio de Cuenca, a través de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, se han dictado medidas de protección. Eso es lo que hemos hecho específicamente con estos casos que tienen dificultades del ingreso a las instituciones educativas. ¿Cómo estamos trabajando con el Estado central? Hemos tenido varias reuniones con la Coordinación Zonal de Educación, en donde actualmente se encuentran en la construcción de un acuerdo ministerial que no pida estos requisitos previo a la admisión del niño o la niña.
un procedimiento de niños y niñas. Es decir, el niño y la niña tienen que ser admitidos al centro educativo y posterior a que se garantice el ingreso para poder garantizar la permanencia, evidentemente las unidades educativas tendrán que hacer las acciones necesarias para poder garantizar que este niño puede ejercer este derecho a la educación en esta institución. Hay que recordar que posterior al ingreso a las instituciones educativas también nos hemos encontrado con un gran problema. Es común escuchar que les piden maestros o maestras sombras. Las personas con discapacidad rechazan completamente este término porque al decir maestro sombras es una persona que le sigue, que le persigue al niño. Se está trabajando, la legislación nacional no contempla actualmente esta figura de maestro sombra, pero sí la doctrina, la ciencia nos indica que el maestro integrador de aula, es decir, aquel maestro que pueda ejercer un cuidado sobre todos los niños y que permita que todos los niños se adapten al espacio educativo. Es por eso también nuestra visita aquí en la ciudad de Quito. Nos hemos reunido con una de las vicepresidentas de la Asamblea Nacional para comprometerle en un apoyo legislativo para el cambio de que los niños y las niñas puedan acceder de manera efectiva a estos derechos. De acuerdo, muy bien. Usted nos comentaba al principio, ya para ir finalizando, que este mes es el mes de la juventud, ¿no? Esto se hace alusión por el 12 de agosto, que se celebra precisamente el Día de la Juventud. En ese marco, entonces, este mes van a haber actividades, va a haber programas tal vez de concientización para, digamos, celebrar o hacer honor o conmemorar este día, el mes de el día 12 de agosto. 12 de agosto, el mes de la juventud, el Cantón Cuenca tiene una agenda que se llama Cuenca Vibra. Aprovecho el espacio para poder invitar a todos los jóvenes de todos los cantones, de todas las provincias, que vayan a Ecuador. Tenemos varias agendas. A Cuenca, ¿no? A Cuenca, sí. Bienvenidos todos y todas, independientemente de si somos jóvenes o no somos jóvenes. Sí creemos profundamente que el país y la ciudad se transforma con la voz joven. Es por eso que el alcalde de Cuenca, el doctor Cristian Zamora, se ha permitido poder plantear esta agenda de los días del mes de agosto, que empezamos con varias acciones. Primero, una acción de poder recabar las necesidades de los jóvenes para poder generar esta incidencia cantonal y esta incidencia nacional de las necesidades que tienen los jóvenes, la falta de empleo, el acceso a los sistemas educativos, y pasamos por otras actividades también de cuidado de los jóvenes. Muchas veces nos olvidamos de que los jóvenes necesitan salud mental y también tenemos programas específicos de acompañamiento de salud mental para que los jóvenes puedan permanecer de manera adecuada en el cantón. ¿Dónde se puede encontrar la agenda? La agenda en las páginas web del municipio de Cuenca, entran www.municipiodecuenca.gov.es. Ahí está un link bastante grande, vistoso, en donde está la agenda, o a través de las páginas del municipio de Cuenca, redes sociales, Instagram, Facebook, es donde pueden ver todas las actividades. Muy bien, Sebastián, nuevamente muchísimas gracias por su visita aquí en La Primera Hora. A ustedes, gracias, que tengan un buen día. Bien, conversábamos con Sebastián Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca, precisamente para hablar sobre el papel del Estado frente a lo que ellos han denominado como niños institucionalizados. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.